Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de Presupuesto Nacional número 2. En esta videoclase vamos a conocer sobre la aprobación de las modificaciones presupuestarias en los ministerios y las secretarías. No obstante, lo vamos a ver acá porque ya hemos visto los distintos tipos de modificación, como las ampliaciones, las transferencias, etc. Pero acá lo vamos a ver en este cuadro con el tipo de modificación, la base legal que ampara dicha modificación, el instrumento legal que la aprueba y la persona encargada de esa aprobación o la entidad encargada. Por ejemplo, cuando queremos incrementar el presupuesto, hacerlo más grande, nos vamos a ir al artículo 240 de la Constitución Política de la República. También decimos que el instrumento legal para que se pueda aprobar esa ampliación es un decreto. La ampliación se aprueba con un decreto. Ese decreto, el encargado de realizarlo y de aprobarlo es el Congreso. Cuando hablamos de transferencias entre otras entidades, hablamos del artículo 32 del decreto 101/97, inciso 1. Ahí se indica que el instrumento a utilizar es un acuerdo gubernativo para poder transferir, y el encargado de aprobarlo es el presidente de la República, el ministro de Finanzas y las máximas autoridades de las dos entidades involucradas. Cuando la transferencia ocurre dentro de la misma institución, hablamos entonces del artículo 32, decreto 101/97. Cuando ocurre dentro de la misma institución, podemos hablar de la creación, incremento o disminución del presupuesto, de las asignaturas de, por ejemplo, renglones del grupo 0, que son servicios personales, renglones del 911, que es para emergencias y calamidades públicas, y renglón 914, que es para gastos no previstos. Eso se encuentra en el literal A, siempre del mismo artículo, del artículo 32 que vemos acá arriba. Vamos a tratar de resaltar un poco. Ok, entonces ahí hablamos de la literal A. Cuando hablemos de una modificación presupuestaria así dentro de la misma institución, por ejemplo, dentro del RENAP, entonces hablamos que cuando la modificación es de las fuentes de financiamiento, nos vamos a ir al literal B. Cuando esa modificación sea de un programa a otro o entre proyectos de un mismo o diferente programa o subprograma, lo vamos a encontrar en la literal C. Ahora bien, cuando hablemos de entre subprogramas de un mismo programa o entre actividades de un mismo programa o subprograma, lo vamos a encontrar igualmente en el artículo 32 del decreto 101/97, pero en el inciso 3. Aquí estamos hablando de la creación o incremento o disminución del presupuesto de una entidad. Por ejemplo, crear un nuevo presupuesto, hacer más grande el que hay o hacer más chiquito. Cuando el asunto es entre grupos no controlados del programa o categorías equivalentes, subprograma o proyecto, vamos a ir a la literal B. ¿Cuál va a ser entonces el instrumento legal? Va a ser una resolución ministerial del ministerio interesado o una resolución de la máxima autoridad de la institución. Por ejemplo, si fuera el Ministerio de Educación, sería una resolución ministerial, pues, del Ministerio de Educación. ¿Quién es el encargado? Pues la máxima autoridad de la institución, dependencia o secretaría. En el caso de si fuese un ministerio, pues el ministro. Cuando se hable de que sea entre renglones no controlados del mismo grupo de gasto o del programa o categoría equivalente o subprograma o proyecto, la literal C. ¿Y cuál va a ser aquí el instrumento? Igualmente va a ser una resolución ministerial del ministerio interesado o de la máxima autoridad de esa institución. Igualmente, por ejemplo, hablemos de un incremento del presupuesto del Ministerio de Cultura y Deporte. Entonces, va a ser una resolución del Ministerio de Cultura y Deporte. ¿Quién va a ser el encargado de aprobarlo en este caso? El Ministro de Cultura y Deporte. Vamos finalizando con el tercer cuadro. Cuando sea un incremento del presupuesto de ingresos y egresos, incremento, o sea, ser más grande, estamos hablando de que es un incremento del endeudamiento o inversión. Si queremos hacer más grande el presupuesto, usualmente lo que hace el gobierno es pedir préstamos. ¿Y cómo pide préstamos? Pues mediante, ¿cómo los pide? Pues a las entidades financieras. Pero ¿cuál es el instrumento que aprueba esos préstamos? Que dice, sí, eso se va a hacer. Bueno, es un acuerdo gubernativo del Ejecutivo, en este caso el presidente, que tiene la capacidad, vamos a decir, de generar ese acuerdo gubernativo para solicitar un préstamo. Eso puede darse que distintos gobiernos hagan préstamos que a veces no vienen al caso por cualquier cosa. Pero ¿quién es el encargado? El Ejecutivo. ¿Y quién está al frente del Ejecutivo? El presidente.
Cuando sea modificación de las fuentes de financiamiento, o sea, ya no nos lo va a dar el Banco Mundial, ahora hay que pedírselo al Banco Interamericano, hay que cambiar. Entonces ahí ya se cambia con una resolución ministerial. Ya es el ministro, vamos a suponer el ministro de Salud, el que va a cambiar y va a decir, bueno, ya no se lo podemos pedir a fulano, ahora se lo pedimos al otro. ¿Quién es el encargado? El ministerio. En este caso, ¿quién está al frente del ministerio? El ministro. Cuando sea una modificación para aumentos o disminuciones del grupo 000, o sea, aumentar el presupuesto o disminuirlo en ese grupo, igual, resolución ministerial. Cuando hablemos de la modificación, las que no impliquen incremento o endeudamiento a la inversión y el grupo 0, por ejemplo, cuando vamos a modificar, pero no vamos a ni hacer más grande ni más pequeño el presupuesto ni modificar la inversión, como por ejemplo, cuando sea solo un movimiento de un lugar para otro, pero no endeudamos más ni hacemos más pequeño el presupuesto, entonces va a ser una resolución de la autoridad superior de la institución que sea, ya sea el RENAP, ya sea cualquier otra institución pública, el INTECAP o algo así. Y el encargado va a ser la autoridad superior. La base de todo esto es la Ley Orgánica del Presupuesto en sus artículos 41 y 25 de su reglamento. En el caso de las entidades autónomas, como la universidad, las modificaciones presupuestarias son aprobadas de acuerdo a su normativa interna. Por ejemplo, la USAC tiene su normativa interna, ¿no? Y para las municipalidades, todos los tipos de modificaciones deben ser aprobadas por el Consejo Municipal. Esto lo establece el artículo 133 del Código Municipal. Muchas gracias.